Sí, claro. Ah, mira, ya se conectó la diputada Carmen Hertz, a quien le enviamos un gran abrazo. Y por supuesto la queremos mucho, acá está por Zoom hoy, le agradecemos estos minutos con la voz de los que sobran, ya está en pantalla Carmen, Hola, besos para ¿cómo usted, estás? un abrazo gigante. Ay, yo sé que vamos a hablar de varios temas, Carmen, pero estábamos atendiendo recién la situación de este conscripto Franco Vargas muerto en Puche, la sensación de la madre que dice que no fue tratada con dignidad por parte del ejército, y por supuesto todo este manejo errático que ha tenido la institución. Hay cosas fuertes que se han dicho y yo creo que ameritan este caso. Y se hablaba también de que este pacto de silencio continúa. Esconder todo y disfrazar todo para que haya el menor daño posible a la institución sin asumir lo que son sus responsabilidades. Está la experiencia de Antuco, que uno pensó iba a marcar una seña, un camino, iba a tratar de cambiar algún orden de las cosas. No fue así, Carmen, y lamentablemente hoy día se vive la pérdida de este conscripto, otros tantos que están en situación de salud desmejorada, y un ejército que se está portando mal, encuentro yo. Abrazo gigante para usted. Muchas gracias. Gracias por contactarme. Salí de la sala en un momento para conversar con ustedes. Gracias, gracias. Lo que alcancemos y podamos abordar. Ciertamente. ¿Qué opina usted de la situación de este conscripto, cómo ha manejado el ejército lo de Puche? Bueno, sin duda que ha habido una conducta bastante inaceptable, o sea, alteración de datos, contradicciones, algunos dichos realmente que son insólitos y grotescos, como señalar que los conscriptos eligieron un tipo de polera para hacer la instrucción militar. Entonces, de verdad, por favor, digamos, yo creo que se han roto todos los límites, incluso se cae en el absurdo y en el ridículo. Pero lo más grave son las contradicciones del ejército que están demostrando, te fijas, una vez más, la falta de transparencia respecto a los antecedentes que ponen en conocimiento de la ciudadanía, y estamos hablando del ejército de Chile, que tiene el monopolio de las armas, ni más ni menos. Y está dando cuenta lo que ha ocurrido con el conscripto que murió con Franco Vargas y los conscriptos que están graves y todo lo que fue ese grupo en la marcha, ¿no es cierto?, instructiva que se realizó, están dando cuenta de procedimientos de brutalidad en la formación de los reclutas. Procedimientos que pueden llegar hasta este punto, o sea, al punto de que muera un conscripto, que haya 2 hospitalizados, perdón, graves. Hay uno que se ha dicho, no hay tampoco mucha transparencia sobre esto, uno que estaría en riesgo de que le amputen ambas piernas, o sea, a ese nivel un contingente casi entero con síntomas respiratorios y con muestras realmente de algún grado de descompensación o de intoxicación, no sabemos, porque además también con síntomas gastrointestinales. Ahora licenciaron al menos a 114 conscriptos. En fin, nos da cuenta de algo que a tantos años de terminada la dictadura, no hemos logrado revertir del todo. Es que eso es lo que le quería preguntar. Sí, Carmen, ¿sabe qué? Le dio en el punto. Tengo una opinión, se la voy a plantear. Yo creo que debería haber, y esto es mi opinión, una fiscalización civil. ¿Y qué le quiero decir con esto? Fiscalización civil en cómo se gastan las platas, cómo son los protocolos. Porque si robaron, ¿cierto? Y hay todos los últimos comandantes y jefes, todos presos, todos por lo menos procesados, etcétera, imputados. Entonces, estamos mal con el manejo de las platas. Las denuncias que hay entre el trato a la oficialidad y el trato a la suboficialidad, ¿cierto? Porque eso también sabemos que uno vive un clasismo evidente. Bueno, ¿por qué no? Y esto, cuando uno terminó la dictadura, que usted y yo conocimos bien, estos son más chicos, pero usted y yo conocemos bien, bueno, había que haber cambiado, haber que haber intervenido, ¿cierto? Las Fuerzas Armadas para cambiar ciertos parámetros, para cambiar ciertas cuestiones, y no se hizo. Y hoy día se refleja, salen las cosas al aire, como pasó con Carabineros en el estallido, ahora salen con este tipo de cosas. Entonces, yo soy de la opinión que debería haber una ley que estableciera dentro de los militares fiscalización de civiles en algunas cuestiones como de dinero, de formas de funcionamiento, protocolos, etcétera. No sé qué opina usted.
Bueno, en primer lugar, la autoridad civil es el ministro de Defensa o ministra. Esa es la autoridad civil, digamos, constitucional. El tema es que efectivamente se ejerza ese papel porque lamentablemente, digamos, hemos tenido en este proceso que comenzó con la transición, ministros de Defensa que más bien se han transformado en voceros de las Fuerzas Armadas más que ministros propiamente tales, o sea, ser la autoridad máxima. Por otro lado, en el tema de la gestión de los recursos, sin duda que es necesario hacer una reforma bastante completa a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, porque resulta que las posibilidades de gestión que tienen las Fuerzas Armadas son múltiples. Entonces, para la Contraloría, y la Contraloría así lo ha dicho, le resulta casi imposible fiscalizar, porque tienes muchas posibilidades de compras, muchas autoridades que pueden comprar. Entonces, esta mare magnum, digamos, en que no existe una unidad de gestión, hace en la práctica imposible la fiscalización. Y ya tenemos, sin duda, por cierto, lo que ha señalado Daniel. Imagínense que todos los excomandantes en jefe pueden ser imputados por fraude al fisco, haberse quedado con los gastos reservados, en fin. O sea, es algo que, francamente, resulta insólito. No sé si haya tantos países democráticos en que esto ocurra, pero bueno. Eso es sin duda. Necesitamos una reforma a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y para eso se necesita voluntad política. Ahora, también se necesita, indudablemente, apoyo parlamentario. Pero aquí entramos a otro tema. ¿En qué? En que, en definitiva, hacer solo política en el espacio del Congreso es una mala idea. Se hace política no solo ahí, hay que hacer política en el espacio social, ¿no es cierto? Y ahí entramos a otros porque me van a decir, no, que el movimiento social está desarticulado e inmovilizado. Sí, está desarticulado, es cierto, y está bastante paralizado, pero nos podríamos preguntar por qué, porque tampoco es por magia que el movimiento social está paralizado. Entonces hay que preguntarse cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos en esa parálisis. Mire, diputada, creo que cuando hablamos de la institucionalidad civil que tiene la responsabilidad de fiscalizar las Fuerzas Armadas, lo que vemos es una institucionalidad podrida por diseño. En la larga, accidentada y lamentablemente muy poco exitosa transición para democratizar las Fuerzas Armadas, los avances están a la vista, o sea, nulas. Ahora lo que vemos en el debate en el Congreso es que a pesar de los nulos avances en la democratización y la fiscalización de las Fuerzas Armadas, hay diputados que están diciendo cosas como debemos tener tribunales militares para ver temas de ataque contra civiles, porque los militares de ahora son distintos que los de antes. Pero los tribunales de ahora están llenos de jueces de izquierda, de fiscales de izquierda. Justo quería preguntar entonces por el debate en el Congreso sobre el tema de las reglas de uso de fuerza y estas ideas, porque tengo entendido que tanto tribunales militares como sacar la prohibición de la tortura fueron revertidas en la sala. Pero hay otros temas de la regla de uso de fuerza que quedan, que son aberraciones tanto jurídicas como morales, ¿cierto? Sí, por cierto, afortunadamente el tema de devolverle jurisdicción a los tribunales militares en tiempo de paz, francamente, bueno, no prosperó, pero es insólito. Lo quieren retomar, sí, lo quieren retomar algunos senadores. Sí, la derecha lo va a reponer en el Senado, pero lo que resulta insólito es que una norma como esta, que es completamente cavernaria y que no existe en ningún país democrático, haya espacio para que la derecha pretenda imponer una norma como esta. Entonces, de eso da cuenta en qué están y cuál es el relato que están tratando de imponer. Yo vengo recién de la sala en que un diputado republicano tuvo la osadía de cuestionar que ayer haya venido a almorzar a la Cámara como parte del Movimiento de Solidaridad con Cuba, Basilio Carrillo, al que trató de terrorista, de los peores epítetos, se atrevió realmente, tuvo la osadía
de espetar. Yo hice un punto de reglamento, yo fui la abogada de Araceli Carrillo, ¿ya? Estaba muy enfadada realmente para denunciar, así, ¿qué se creen realmente? A tratar a un resistente antidictatorial de terrorista, ¿qué se creen? Bueno. Cuando son ellos los herederos, además de la política del terrorismo de Estado. Pero además, ahí hice el punto de que Araceli Carrillo fue realmente martirizado durante todo el tiempo que estuvo en prisión preventiva por el delincuente de Torres Silva, del fiscal Torres Silva. Y ese es el tipo de justicia que ellos quieren reponer, ¿no es cierto? Pero además, insisto, se ha dado espacio para que la derecha sea absolutamente desenfadada en sus afanes fascistas. Eso es lo grave. Y se queda callado generalmente todo el mundo. Y empiezan a darle explicaciones de por qué vino Araceli Carrillo. Entonces, estamos en una situación en la cual, bueno, se pierde, como se dice ahora, la batalla cultural, pero estamos perdiendo mucho más que eso. O claro. sea, está avanzando la ultraderecha como en todo, a nivel global, digamos, ¿no es cierto? Por supuesto. Por la frustración que la gente tiene, además, porque los abusos que padecen no han sido capaces los gobiernos socialdemócratas en Europa después de la crisis del 2008 y acá de cubrirlo. Entonces, la agenda está capturada solo por el tema de seguridad, solo. Y los abusos están ahí y ningún abuso realmente está paliado. En Chile lo único real que ha habido es el copago cero FONASA. El resto está lleno de letras chicas y de cuestiones que no son reales. Entonces, ese es, entre otras cosas... Y el royalty... Pero sí. Mire, diputada, yo entiendo el desazón con la situación actual tanto en Chile como a nivel mundial. Más que estar perdiendo la guerra cultural, yo diría que estamos perdiendo una batalla de la guerra cultural. Vamos a ver, porque siempre hay posibilidades de volver y ganar, porque las guerras tienen esos vaivenes. Pero entendiendo la situación desfavorable en términos de la coyuntura política, quería entender en términos jurídicos, usted siendo abogada, lo que está pasando con las reglas de uso de fuerza. Porque, por ejemplo, si sacan cosas como la prohibición de la tortura es ilegal por el Código Civil, por todos los tratados internacionales. ¿Cuál es la relevancia de las reglas de uso de fuerza específicamente en términos de regular la acción de las fuerzas de carabineros? ¿Qué pasa si ellos logran poner estos cambios en términos de la posibilidad de perseguir penalmente a los que violan los derechos humanos? Mira, Hassan, efectivamente el tema de la tortura es algo absolutamente insólito, de nuevo. Eso no prosperó. La tortura es un crimen internacional, está tipificado por una ley específica, aparte de los tratados internacionales. Pero bueno, el tema es que este proyecto de las reglas de uso de la fuerza se desnaturalizó a tal punto que lo que salió de la Cámara de Diputados, de las comisiones unidas, primero de Seguridad y Constitución y después de la Cámara de Diputados, es un proyecto que es aún más deficitario y peor que el protocolo de reglas de uso de la fuerza que estaba regulado por decreto del 2020. Es peor que eso. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, principios básicos, fundamentales, estándares mínimos internacionales para el uso de la fuerza, que entre paréntesis, aquí no es solo para las fuerzas de orden y seguridad, también es para las Fuerzas Armadas. Por supuesto. Cuando entren a controlar el orden público. Sí. Bueno, el principio de proporcionalidad, que es fundamental, se dejó fuera. Entonces, además, se usa en este proyecto de ley una cuestión absolutamente ambigua, que es la racionalidad. ¿Qué es la racionalidad? Es una ambigüedad, o sea, una cuestión completamente subjetiva. O sea, es imposible. Ustedes comprenden que regla de uso de la fuerza de quienes tienen el monopolio de las armas tenga que haber ideas que ellos tengan, o sea, subjetividad, a ver, esto será racional, no, eso es una vergüenza. Se dejó fuera eso. En este proyecto se establecen varias presunciones legales de legítima defensa de la policía y de las Fuerzas Armadas, de una manera realmente
en que la carga de la prueba se invierte hasta tal punto, peor aún, como digo, que los protocolos que habían, que si un policía o un miembro de las Fuerzas Armadas dispara a un manifestante, lo lesiona gravemente o lo mata, la presunción que hay es que actuó esa agente del Estado correctamente y de acuerdo a los protocolos y de acuerdo a esta ley. Esa es la presunción. Entonces, la víctima tiene que demostrar que no fue así, lo cual prácticamente es imposible. Entonces, están esas presunciones legales que son una vergüenza, ¿ya? Se elimina la proporcionalidad y, como digo, se utiliza este concepto ambiguo de racionalidad que está completamente desacreditado a nivel, digamos, internacional, sustituyendo la proporcionalidad. Y también hay una serie de otras normas que desnaturalizaron absolutamente, entre otros, por ejemplo, que no se prohíbe disparar a la parte superior del cuerpo, a órganos vitales, que fue la causa de las mutilaciones oculares durante el estallido de las lesiones graves. Eso la derecha se opuso, entonces quedó fuera. No existe la prohibición hoy día de disparar a órganos vitales. Y se siguen utilizando, además, y se llama armamento menos letal, los proyectiles de impacto cinético, que son especialmente esos, como insisto, los que provocan las mutilaciones oculares. Entonces, es una vergüenza. Yo no entiendo, y lo digo aquí con toda claridad, por qué se pretendió con esta urgencia ver este proyecto de ley, ¿no es cierto?, darle su urgencia en las comisiones de seguridad y constitución, que es de donde ahí salió el engendro, para que urgentemente lo viera la sala. ¿Por qué? O sea, eso impidió, por una parte, que nosotros denunciáramos la desnaturalización de este proyecto, denunciáramos lo que se pretendía hacer, que en definitiva es salir a matar, más o menos. No hubo espacio para eso. No entiendo por qué se le dio urgencia. Un gran error desde mi punto de vista. Es un gran error y tengo muchas preguntas al respecto, porque se me mezclan temas. En primer lugar, ¿usted cree que el presidente debiera vetar este proyecto tal como está hoy, el proyecto de la RUF? Sí, por supuesto. Y se debe, evidentemente que debería vetar. Si este proyecto, como insisto, es un engendro. Es un engendro que no otorga ni mayor seguridad, ni ninguna garantía, por cierto, a los ciudadanos. Sí. No otorga mayor seguridad. Si todo esto es un invento. Pretender, ¿no es cierto?, que esto da seguridad es falso. No da seguridad. Da impunidad. Al revés, provoca una tremenda inseguridad y además lesiona y carcome el Estado de Derecho, que es lo único que nos da seguridad. Qué bueno que tocó ese tema. Porque ¿sabe qué? Yo creo que hace mucho rato acá se intenta colocar un tipo de relato donde se resignifica el estallido social como un gran atentado contra la institucionalidad, contra el Estado de Derecho y todo lo que ha vociferado para instalar esa idea la derecha. Pero en este tipo de acciones, en manifestaciones como la que usted me describe recién en la sala de la Cámara de Diputados, en declaraciones como la de Camila Flores, que es de otro partido RN, cuando dice, oye, pero el presidente RN es un tipo que no sirve para nada porque está dispuesto a negociar, como si la política no fuera una gran negociación como parte de las obligaciones de que asume un cargo. Pero a lo que voy, yo siento que acá los que están intentando nadar el Estado de Derecho es el Partido Republicano. Desde que llegó al Congreso ha intentado de manera maciza, espolonear cada una de las instituciones, el Poder Judicial, sembrar dudas sobre las policías, sobre el gobierno, negarle la sal y el agua. Entonces, al final, cuando se habla de cambio en el sistema político y el propio gobierno está de acuerdo, yo digo, a ver, ¿qué tanto cambio en el sistema político si acá los que están provocando los problemas, los que atentan contra nuestra institucionalidad, son los republicanos? Sí, por supuesto. Es la extrema derecha, pero no solo los republicanos. También una parte de la derecha se ha prestado a esto, a la persecución contra los fiscales que no les gusta, a desacreditar todo el sistema internacional de derechos fundamentales y el sistema humanitario. O sea, ellos tienen toda esta teoría paranoica y conspiracionista
de la Agenda ONU 2030. Sí, Entonces, sí, claro, o sea, viven en esas teorías, ¿no es cierto? Y las pretenden volcar en proyectos de ley. Entonces, está esta persecución a los fiscales, está los intentos realmente de apoderarse de la actividad policial, el negar la sal y el agua, como dijo usted, al gobierno, las pachotadas y excesos verbales en la propia Cámara, en que parece que fuera una especie de bar en riña, que gritan, no dejan hablar cuando intervenimos nosotros, y todas además estas iniciativas perversas que tienen. En todas sus intervenciones está siempre presente esto, como les dije recién, el insultar a un resistente, Basili Carrillo, en la cual por supuesto ellos no le llegan ni al talón de, no sé, de un pie, digamos. Entonces son una secta, actúan como una secta y con gran cobardía además, y prepotencia, y sobre todo no son parados. Ese es el punto además. O sea, hacen lo que quieren. A ver, esa pregunta quería hacerle, quería entrar a ese tema, porque desde que ellos llegaron, ¿cierto? La cosa ha ido para atrás, ¿cierto? Eso lo tenemos. ¿Por qué? Porque la UDI y RN se suman, porque les van a quitar votos, y la Concerta y el FA, el PC, dan explicaciones, ¿no? Entonces, en vez de cortarlos de raíz, la UDI, RN, Eópolis se sumó, muerto de miedo, porque le van a quitar los votos y van a seguir aumentando estos pachoteros, porque ayer pusimos un video, anteayer pusimos un video de cuando les pasamos máquina, es una señora, yo no sé cómo está ahí, pero avanzan ellos en poner los temas, está la seguridad, o sea, ellos están mandando los temas que se están conversando, cómo está avanzando, y el gobierno da explicaciones, lo que usted decía sobre Basili Carrillo, es muy ejemplificador de cómo está funcionando la política hoy día. Hay un grupo cobarde, pachotero, que avanza y tira cosas y leyes y cosas, y la UDI y RN se le va por detrás, así como ellos no se habrían atrevido, si no estuvieran los republicanos, a votar en contra de la reforma tributaria, a contra reforma de las pensiones, a votar esta RUF como lo hacían antes. No se habrían atrevido en otra época, pero ahora se atreven porque hay una punta de lanza que son los republicanos y ellos los siguen detrásito. ¿Y esto cómo se combate? Porque aquí yo veo mucha negligencia. Los republicanos tienen derecho a ser republicanos. El punto es, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué opina usted respecto de cómo se combate esto? Bueno, sin duda. Como le decía, es la extrema derecha, pero también es la derecha que está en esa posición. O sea, se combate sin duda desde muchos ámbitos, ¿no es cierto? Uno de ellos es que nosotros no tenemos por qué estar a la defensiva. Es decir, tenemos que estar a la ofensiva. Si quienes representan lo peor realmente, lo que más repugna a la conciencia de la comunidad civilizada, son precisamente las expresiones y la política que ellos quieren imponer, que es repugnante, que es cavernaria, que nos va a llevar a todos, eso es lo que la gente no entiende, o hay que hacerlo entender, a cualquier posibilidad, digamos, de que nuestra vida, nuestra integridad física, nuestra libertad esté en peligro, porque no respetan, como le digo, lo que la comunidad civilizada en décadas formó, que fue el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Les da lo mismo. En la Comisión de Derechos Humanos han llegado a creer, por supuesto, que la Comisión saque una declaración oponiéndose a la categorización de los derechos humanos. O sea, llegan a la ridiculez. O sea, la Comisión de Derechos Humanos de acá ahora saque algo que contraríe los tratados internacionales, lo que la comunidad internacional ha producido. Entonces, no tienen ninguna vergüenza, porque sienten que imponen la agenda, imponen los temas, ¿ya? Oye, perdón, pero yo... Sí, se llega a partir, yo sé. Sí, me están esperando. Carmen, vaya tranquila.
más. Le agradecemos muchísimo, muchísimo, Pero muchísimo. tiene mucho la razón y aparte, mire, hay tantos errores que hemos cometido. Hasta subestimamos a gente. Kaiser hace 2 años estaba en un canal de YouTube que no veía a nadie, ahora es diputado. Por algo No, será. sí. Vea, Carmen, Muchas que esté muy gracias, bien, ¿eh? muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Chao, chao. Muchas Que le gracias, vaya que bien. esté bien, diputada. Creemos en la democracia y en los derechos humanos. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan. Hablamos de lo que nadie habla. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.